El sol se filtraba por las cortinas de encaje de mi sala, iluminando las fotos familiares que colgaban en la pared, un recordatorio de los días en que la risa llenaba esta casa. Ahora, el silencio era mi compañero, roto solo por el tic-tac del reloj y el eco de las palabras venenosas que mi nuera había dejado caer como dagas en nuestra última discusión. Todo comenzó hace un año, cuando ella entró en nuestras vidas como un torbellino, con su sonrisa perfecta y sus promesas de amor eterno para mi hijo. Pero yo vi algo en sus ojos desde el principio, un destello de ambición que no me gustó, aunque todos me decían que era solo una madre sobreprotectora. Mi hijo, mi único hijo, siempre había sido mi orgullo. Lo crié sola tras la muerte de su padre, sacrificando noches de sueño y sueños propios para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Era un hombre bueno, trabajador, con un corazón que no conocía la maldad. Pero cuando la conoció a ella, algo cambió. Sus visitas a casa se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más breves, y cada vez que hablaba de ella, sus ojos brillaban de una forma que me hacía sentir como una extraña en mi propia familia. La primera vez que la invité a casa, preparé una cena especial, asado con chimichurri, su favorito, y una mesa decorada con el mantel que mi madre me había regalado. Quería darle una oportunidad, demostrarme a mí misma que mis instintos estaban equivocados. Pero desde el momento en que cruzó la puerta, supe que no sería fácil. Me saludó con un abrazo frío, sus palabras dulces pero calculadas, y durante la cena, cada comentario suyo parecía diseñado para eclipsarme. «Oh, mi amor, deberías probar mi receta de asado, es mucho más jugosa», dijo, riendo, mientras mi hijo asentía como si yo no hubiera pasado horas en la cocina. Sentí un nudo en el estómago, pero sonreí, tragándome el orgullo. Con el tiempo, sus pequeñas pullas se convirtieron en una guerra silenciosa. Criticaba mi forma de decorar la casa, insinuaba que mi manera de criar a mi hijo lo había limitado, y siempre encontraba una excusa para excluirme de sus planes. «Es que queremos un tiempo a solas», decía, pero yo sabía que era más que eso. Estaba marcando su territorio, y mi hijo, ciego por su encanto, no veía cómo me estaba borrando de su vida. Intenté hablar con él, explicarle que sus comentarios me herían, pero él se limitaba a suspirar y decir: «Mamá, no te lo tomes personal, ella no lo hace con mala intención». Pero lo peor llegó cuando se mudaron a una casa a pocas calles de la mía. Pensé que sería una oportunidad para estar más cerca, para recuperar lo que habíamos perdido. En cambio, fue el comienzo de mi pesadilla. Ella empezó a controlar cada aspecto de su vida, su ropa, sus amigos, incluso las veces que me visitaba. Si yo sugería una cena familiar, ella encontraba una razón para cancelarla. Si le llevaba un regalo a mi hijo, ella lo guardaba en un armario, diciendo que no combinaba con la estética de la casa. Y mi hijo, mi adorado hijo, nunca decía una palabra en mi defensa. Una tarde, después de meses de soportar sus desplantes, exploté. Habían venido a casa para recoger unas cajas de la infancia de mi hijo, y ella, como siempre, estaba revisando todo con una mueca de desdén. Cuando encontró un álbum de fotos, lo hojeó con una risita y dijo: «Qué anticuado, parece de otra época». Algo se rompió dentro de mí. «Esa es mi vida, la vida que construí para él», le espeté, mi voz temblando. Ella me miró, sorprendida, y luego soltó una risa condescendiente. «No te pongas dramática», dijo. Mi hijo, que estaba en la otra habitación, entró y, en lugar de apoyarme, tomó su mano y dijo: «Mamá, no hagas una escena». Esa noche, sola en mi casa, lloré hasta que no quedaron lágrimas. No era solo la humillación, era la traición de mi propio hijo, eligiendo a esa mujer por encima de mí. Pero mientras secaba mis lágrimas, una chispa de determinación se encendió en mi pecho. No iba a dejar que me destruyera. Si ella quería guerra, la tendría. Decidí observarla, aprender todo sobre ella,
encontrar las grietas en su fachada perfecta. Porque nadie, ni siquiera ella, podía ser tan impecable como parecía. Comencé a prestar atención a los detalles, sus horarios, sus llamadas, las veces que salía de casa sola. Noté que a veces dejaba su teléfono desatendido, y una noche, cuando vinieron a cenar, aproveché un momento para echar un vistazo. Encontré mensajes de alguien que no era mi hijo, llenos de promesas y palabras que no debería estar intercambiando una mujer comprometida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible que ella, la perfecta nuera, estuviera engañando a mi hijo? Guardé la información como un arma, sabiendo que aún no era el momento de usarla. Pero el destino me dio una oportunidad antes de lo que esperaba. Una tarde, mientras paseaba por el centro, la vi entrar en un café con un hombre que no era mi hijo. Se reían, sus manos rozándose sobre la mesa, y la intimidad entre ellos era innegable. Saqué mi teléfono y tomé fotos, mi pulso acelerado por la mezcla de rabia y triunfo. Esto era más que una pulla personal, era la prueba de que ella no era quien pretendía ser. Pero antes de confrontarla, necesitaba estar segura. Necesitaba que mi hijo abriera los ojos, aunque eso significara romperle el corazón. Mi nombre es Rosa, y esta es solo la primera parte de mi historia. Lo que comenzó como una lucha por mi lugar en la vida de mi hijo se convirtió en una batalla contra una mujer que no solo me quería fuera, sino que escondía secretos que podían destruirlo todo. Las fotos ardían en mi teléfono como un secreto que no podía contener. Cada vez que veía la imagen de mi nuera en ese café, riendo con aquel hombre, sentía una mezcla de furia y satisfacción. Tenía pruebas, algo tangible para demostrar que no era la madre paranoica que todos creían. Pero no podía simplemente mostrarle las fotos a mi hijo. No, aún. Necesitaba más, algo que lo obligara a enfrentar la verdad sobre la mujer que había elegido. Así que decidí seguir cavando, aunque cada paso me arrastrara más profundo en un juego que no estaba segura de poder controlar. Empecé a frecuentar los lugares donde sabía que ella estaría. El supermercado donde compraba, la boutique donde pasaba horas probándose ropa, el parque donde a veces llevaba a su perro. Me convertí en una sombra, observándola desde lejos, tomando nota de cada gesto, cada llamada que hacía a escondidas. Era agotador, pero la rabia me mantenía en pie. Una tarde, mientras la seguía desde el parque, la vi detenerse en una esquina para hablar por teléfono. Su voz era baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. No puedo ahora, él no sospecha, pronto, lo prometo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Hablaba de mi hijo? ¿O de algo más? Esa noche, invité a mi hijo a cenar solo, sin ella. Fue difícil convencerlo, siempre había alguna excusa, un evento, un compromiso. Pero insistí, diciendo que necesitaba hablar de algo importante. Llegó con una sonrisa cansada, y por un momento, vi al niño que solía correr a mis brazos después de un mal día. Preparé su plato favorito, empanadas de carne, y traté de mantener la conversación ligera. Pero no pude contenerme. ¿Estás feliz con ella?, pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía. Él frunció el ceño, dejando el tenedor en la mesa. Mamá, no empieces. Sabes que la amo. Intenté explicarle, sin mencionar las fotos, que algo no estaba bien. Le hablé de sus comentarios hirientes, de cómo me excluía, de cómo lo estaba alejando de mí. Pero él se cerró, como siempre. Ella no es perfecta, pero nadie lo es. Y tú no le das una oportunidad, dijo, su tono defensivo. Quise gritar, mostrarle las fotos, pero me contuve. Si lo hacía ahora, sin más pruebas, él la creería a ella, no a mí. Me despedí con un nudo en la garganta, prometiéndome que no descansaría hasta tenerlo todo. Días después, una vecina,
Marta, me dio una pista sin saberlo. Mientras tomábamos café, mencionó que había visto a mi nuera en un bar del centro, con un tipo que no era tu hijo. Marta no era de chismes, así que su comentario me golpeó como un relámpago. Le pedí detalles, fingiendo calma, y ella describió al hombre, alto, con cabello oscuro, siempre vestido como si fuera a una reunión importante. Era el mismo de las fotos. Parecían muy cercanos, añadió Marta, y mi mente se disparó. ¿Quién era él? ¿Un amante? ¿O algo más? Decidí seguir esa pista. Con la ayuda de un viejo amigo que trabajaba en una oficina de registros, conseguí rastrear el número de teléfono que había visto en el celular de mi nuera. Pertenecía a un hombre llamado Esteban, un abogado con un historial de clientes dudosos. No era solo un romance, había algo más grande en juego. ¿Estaba mi nuera involucrada en algo ilegal? ¿Estaba usando a mi hijo como fachada? La idea me aterró, pero también me dio un propósito. Si ella estaba poniendo en riesgo a mi hijo, no solo la expondría, sino que la destruiría. Una noche, mientras ellos estaban en una cena de negocios que ella había insistido en organizar, me colé en su casa. Sabía que era arriesgado, pero tenía una copia de la llave que mi hijo me había dado cuando se mudaron. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba su escritorio, buscando cualquier cosa, documentos, correos, notas. Encontré una libreta escondida en un cajón, llena de números y nombres que no reconocí, pero uno se repetía, Esteban. También había una dirección, un lugar en las afueras de la ciudad. Anoté todo, mi pulso acelerado, y salí antes de que regresaran. Al día siguiente, fui a esa dirección, un edificio de oficinas anodino que parecía desierto. Estacioné a una calle de distancia y esperé. Horas después, la vi llegar, acompañada por Esteban. No entraron al edificio, en cambio, se detuvieron en el estacionamiento, discutiendo acaloradamente. Ella gesticulaba, furiosa, mientras él la tomaba del brazo, como si intentara calmarla. Saqué mi teléfono y grabé todo, mi respiración contenida. Cuando terminaron, ella se subió a su auto y se fue, pero Esteban se quedó, mirando su teléfono con una expresión que no me gustó. Esa noche, confronté a mi hijo de nuevo. No le mostré el vídeo, pero le dije que sabía que ella estaba viendo a alguien más. Estás equivocada, dijo, pero había duda en sus ojos, una grieta en su confianza ciega. Si no me crees, pregúntale dónde estuvo hoy, insistí. Él no respondió, pero su silencio fue una pequeña victoria. Sabía que la semilla de la duda estaba plantada, pero también que el camino por delante sería más oscuro. Mi nuera no era solo una manipuladora, estaba metida en algo que podía arrastrarnos a todos. Y aunque mi corazón se rompe al ver a mi hijo atrapado por ella, mi determinación es más fuerte. No descansaré hasta que la verdad salga a la luz, aunque tenga que enfrentarme a ambos para lograrlo. El vídeo en mi teléfono era como una granada a punto de estallar, pero aún no estaba lista para lanzarla. Cada vez que lo reproducía, veía la furia en los gestos de mi nuera, la tensión en el rostro de Esteban, y mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué los unía? ¿Era solo una aventura, o algo más peligroso? La libreta que encontré en su casa, con nombres y números que no entendía, me perseguía. No podía seguir actuando sola, necesitaba ayuda, alguien que pudiera descifrar lo que estaba descubriendo. Pero también sabía que cada paso que daba me ponía más en riesgo. Decidí acudir a mi amiga Marta, la vecina que había visto a mi nuera en el bar. Marta no solo era observadora, sino que tenía un primo, Javier, que trabajaba como detective privado. Le invité a tomar café en mi casa, y después de jurarle que guardaría el secreto, le conté todo, las fotos, el vídeo, la libreta, mis sospechas sobre Esteban.
Sus ojos se abrieron como platos, pero no dudó. Esto suena a más que un simple affair, dijo, frunciendo el ceño. Hablaré con Javier. Pero, Rosa, tienes que ir con cuidado. Si ella se entera de que estás investigando, no sé de qué será capaz. Javier aceptó reunirse conmigo al día siguiente en un parque tranquilo, lejos de miradas curiosas. Era un hombre de pocas palabras, con cicatrices en las manos que sugerían una vida dura. Le mostré todo lo que tenía, y después de revisar la libreta, su expresión se endureció. Estos nombres, dijo, señalando la lista, algunos son conocidos en círculos que no quieres tocar. Gente que mueve dinero, influencias, cosas que no aparecen en los titulares. Me explicó que Esteban no era solo un abogado, tenía conexiones con una red de prestamistas y empresarios turbios. Y mi nuera, según los números en la libreta, parecía estar moviendo fondos a través de cuentas que no estaban a su nombre. Mi estómago se retorció. ¿Estaba mi hijo casado con una criminal? ¿O era él parte de esto? La idea me hizo temblar, pero Javier me advirtió que no sacara conclusiones aún. Necesitamos más, dijo. Voy a rastrear estas cuentas y ver a dónde llevan. Pero si tu nuera está metida en esto, no está sola. Y no va a dejarte meter las narices sin pelear. Me dio un número para contactarlo y me pidió que no hablara con nadie más, ni siquiera con mi hijo, hasta que tuviera algo concreto. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a mi nuera, en una visita fugaz o en una foto que mi hijo subía a las redes, sentía una mezcla de odio y miedo. Ella seguía actuando como si nada, con su sonrisa impecable, pero ahora notaba detalles que antes ignoraba, la forma en que revisaba su teléfono constantemente, las miradas rápidas hacia la puerta, como si esperara que alguien la sorprendiera. Mi hijo, mientras tanto, parecía más distante que nunca. Cuando intenté hablar con él, mencionando vagamente que alguien la había visto con un hombre, se puso a la defensiva. Mamá, para. No voy a escuchar más de tus teorías, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. Una noche, mientras revisaba las notas que había tomado de la libreta, sonó el timbre. Era tarde, y mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta con cautela, solo para encontrar a mi nuera parada allí, con una expresión que no pude descifrar. Necesitamos hablar, dijo, entrando sin esperar invitación. Mi instinto me gritó que cerrara la puerta, pero la dejé pasar, fingiendo calma. Se sentó en el sofá, cruzando las piernas, y me miró como si yo fuera una niña traviesa. Sé que has estado husmeando, dijo, su voz baja pero afilada. Y te lo advierto, Rosa. Para. No sabes con qué estás jugando. Quise negarlo, pero sus ojos me atravesaron, y supe que no tenía sentido mentir. No soy yo la que está jugando, respondí, mi voz temblando de rabia. Sé lo de Esteban. Sé que no eres quien dices ser. Por un segundo, vi un destello de pánico en su rostro, pero lo cubrió con una risa fría. Estás loca, dijo. Y si sigues inventando cosas, vas a perder a tu hijo para siempre. Se levantó y salió, dejándome con el corazón latiendo como un tambor y una certeza. Ella sabía que estaba cerca de la verdad. Llamé a Javier de inmediato, contándole lo sucedido. Esto es bueno, dijo, sorprendiéndome. Si está nerviosa, está cometiendo errores. Dame un par de días. Pero el miedo no me dejaba dormir. ¿Y si ella le decía algo a mi hijo? ¿Y si lo convencía de que yo era el enemigo? Peor aún, ¿y si sus contactos venían por mí? Guardé las pruebas en una caja fuerte que tenía en el armario, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. 2 días después, Javier me llamó.
Había rastreado una de las cuentas a una empresa fachada, y el nombre de mi nuera aparecía como beneficiaria. Pero lo que me heló la sangre fue su siguiente revelación: mi hijo también estaba vinculado. No como víctima, sino como firmante de varios documentos. No sé si sabe en qué está metido, dijo Javier, pero tu hijo no es un espectador inocente. Mi mundo se tambaleó. ¿Mi hijo, mi pequeño, parte de esto? No podía creerlo, pero las pruebas no mentían. Esa noche, cuando mi hijo vino a casa, no pude contenerme. ¿Qué sabes de Esteban?, pregunté, mi voz quebrándose. Él palideció, y por primera vez, no tuvo una respuesta rápida. Mamá, no entiendo, balbuceó, pero sus ojos lo delataron. Había miedo, culpa, algo que no podía ocultar. Antes de que pudiera presionarlo, su teléfono sonó, y cuando vio la pantalla, salió corriendo, murmurando una excusa. Me quedé sola, con la certeza de que mi lucha ya no era solo contra mi nuera, sino contra el hombre que una vez fue mi todo. Y aunque mi corazón se desgarra al sospechar de mi propio hijo, no me detendré hasta arrancar cada secreto de esta familia que amenaza con destruirme. La revelación de que mi hijo estaba involucrado en los oscuros manejos de mi nuera me dejó sin aire. Durante días, apenas pude comer o dormir, atrapada entre la incredulidad y el dolor. ¿Cómo podía ser? Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, parte de una red de mentiras. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido cuando mencioné a Esteban, la culpa en sus ojos antes de huir. Pero no podía rendirme. Si quería salvarlo, tenía que seguir adelante, aunque eso significara enfrentarme a él y a ella. Decidí reunirme con Javier de nuevo. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del barrio, donde nadie nos reconocería. Le mostré la última pieza que había encontrado, un correo electrónico que intercepté en el teléfono de mi nuera, olvidado en mi casa tras una visita tensa. Era de Esteban, breve pero revelador: el trato tiene que cerrarse esta semana. Asegúrate de que él firme. Javier frunció el ceño, tomando notas. Esto confirma que tu nuera es el enlace principal, dijo. Y tu hijo, parece que lo están usando como pantalla. Puede que no sepa toda la verdad, pero está metido hasta el cuello. Pregunté qué significaba el trato, y Javier explicó que la empresa fachada, conectada a las cuentas que rastreamos, estaba moviendo dinero para un grupo de inversionistas con antecedentes de lavado. No son aficionados, advirtió. Si se sienten amenazados, no dudarán en eliminar cabos sueltos. Mi corazón se detuvo. ¿Era mi hijo un cabo suelto? ¿O yo? Javier me prometió seguir investigando, pero me pidió que no confrontara a nadie aún. Necesitamos pruebas irrefutables antes de ir a la policía, dijo. Y necesitas protegerte. Protegerse era más fácil de decir que de hacer. Desde la visita de mi nuera, sentía ojos en mi espalda cada vez que salía de casa. Una noche, mientras regresaba del mercado, noté un auto oscuro estacionado frente a mi calle, con el motor encendido. No vi al conductor, pero el miedo me recorrió como un escalofrío. Corrí a casa, cerré la puerta con llave y revisé las ventanas. Estaba paranoica, lo sabía, pero también sabía que no estaba imaginando cosas. Ellos sabían que estaba cerca. Intenté hablar con mi hijo de nuevo, pero él evitaba mis llamadas. Cuando finalmente lo vi, fue en una reunión familiar organizada por mi nuera, una fachada de normalidad que me dio náuseas. La casa estaba llena de vecinos y amigos, todos riendo mientras ella servía copas de vino con su sonrisa perfecta. Mi hijo estaba a su lado, pero parecía ausente, sus ojos fijos en el suelo. Aproveché un momento en que ella estaba distraída para llevarlo a un rincón. Dime la verdad, susurré, mi voz temblando.
¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué es el trato? Él me miró, sorprendido, pero antes de que pudiera responder, ella apareció, tomándolo del brazo. Rosa, no monopolices a mi esposo, dijo, su voz dulce pero cargada de veneno. Esa noche, no pude contenerme. Cuando todos se fueron, me quedé para ayudar a limpiar, pero en realidad quería enfrentarla. Esperé hasta que mi hijo subió a cambiarse, y entonces la encaré en la cocina. Sé lo que estás haciendo, dije, sosteniendo mi teléfono con el correo abierto. Tú y Esteban, usando a mi hijo para sus negocios sucios. Su rostro se endureció, pero no negó nada. Eres una vieja entrometida, siseó. Y si no te detienes, te arrepentirás. Su amenaza fue como un golpe, pero no retrocedí. Si le haces daño a mi hijo, no habrá lugar donde puedas esconderte, respondí, mi voz firme a pesar del miedo. Salí de su casa temblando, pero con una nueva determinación. No podía esperar más. Llamé a Javier y le dije que quería acelerar las cosas. Él había encontrado un nuevo hilo, un almacén en las afueras, mencionado en uno de los correos, donde se cerrarían negociaciones importantes. Si quieres pruebas, ahí las encontrarás, dijo. Pero no puedes ir sola. Es peligroso. Insistí en ir, no porque fuera valiente, sino porque no podía confiar en nadie más para salvar a mi hijo. La noche del encuentro, Javier y yo nos estacionamos cerca del almacén, un edificio destartalado rodeado de maleza. Él llevaba una cámara y un micrófono direccional, mientras yo me aferraba a mi teléfono, lista para grabar. Desde nuestra posición, vimos llegar varios autos, incluido el de Esteban. Mi nuera salió de uno, vestida de negro, su rostro serio mientras hablaba con un hombre que no reconocí. Pero lo que me heló la sangre fue ver a mi hijo salir de otro auto, con la cabeza baja, como si no quisiera estar allí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era cómplice o víctima? Antes de que pudiera decidir qué hacer, un ruido nos alertó. Alguien nos había visto. Javier me empujó detrás de un contenedor, pero el pánico se apoderó de mí. Quédate aquí, susurró, pero no pude. Corrí hacia el almacén, mi corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Y aunque el miedo amenaza con paralizarme, mi amor por mi hijo me empuja a enfrentar lo que sea que encuentre dentro de esas paredes. El aire dentro del almacén era frío y olía a polvo y aceite viejo, pero mi piel ardía de adrenalina mientras me escondía detrás de una pila de cajas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. A través de una rendija, veía a mi nuera, a Esteban y a los otros hombres reunidos alrededor de una mesa cubierta de documentos y maletines. Mi hijo estaba a un lado, sus manos en los bolsillos, su rostro tenso, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. No podía entenderlo. ¿Por qué estaba allí? ¿Era parte de esto, o estaba atrapado? Javier, a mi lado, ajustaba el micrófono direccional, grabando cada palabra. Tenemos que cerrar esto esta noche, decía Esteban, su voz autoritaria. El cargamento llega mañana, y no podemos permitir errores. Mi nuera asintió, revisando papeles con una frialdad que me heló. Todo está listo, dijo. Él firmó todo lo que necesitaba. Miró a mi hijo, y mi estómago se retorció. ¿Qué había firmado? ¿En qué lo habían metido? Quise correr hacia él, sacarlo de allí, pero Javier me sujetó el brazo. Si te ven, estamos acabados, susurró. Asentí, aunque cada fibra de mi ser gritaba por actuar. Entonces, uno de los hombres, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla, alzó la voz. ¿Y qué pasa con la vieja? Me han dicho que está husmeando. Mi sangre se congeló. Hablaban de mí.
Mi nuera soltó una risa seca. No es un problema. La tengo controlada. Si se pasa de lista, me encargaré de ella. Su tono era tan despectivo que sentí un escalofrío. Pero lo peor fue la reacción de mi hijo. No dijo nada, solo bajó la mirada. La rabia me cegó. ¿Cómo podía quedarse callado mientras ella hablaba de deshacerse de mí? Pero antes de que pudiera procesarlo, un ruido detrás de nosotros me hizo girar. Uno de los guardias del almacén, un hombre con ojos duros, nos había encontrado. ¿Quiénes son?, gritó, sacando una pistola. Javier reaccionó rápido, empujándome hacia un pasillo oscuro mientras se le enfrentaba al guardia. «Corre», me dijo, pero no podía dejarlo. Agarré una barra de metal que encontré en el suelo, mi pulso acelerado, y golpeé al guardia en la pierna, dándole a Javier tiempo para desarmarlo. El caos estalló. Los gritos del guardia alertaron a los demás, y pronto escuché pasos acercándose. Javier me arrastró hacia una salida trasera, pero no antes de que mi nuera me viera. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en los suyos vi una mezcla de furia y miedo. «Rosa», gritó, pero no me detuve. Corrimos hasta el auto, mi respiración entrecortada, y nos alejamos a toda velocidad. «Tenemos suficiente», dijo Javier, sosteniendo la cámara. «Esto los hundirá». Pero yo no sentía alivio. Solo podía pensar en mi hijo, parado allí, cómplice o víctima, pero lejos de ser el hombre que creía conocer. Esa noche, en casa de Marta para evitar mi propia casa, revisamos las grabaciones. Las palabras de mi nuera resonaban: «Me encargaré de ella». Javier confirmó que el cargamento probablemente era dinero o algo peor, y que mi hijo había firmado documentos que lo vinculaban directamente. «Podría ir a prisión», dijo, su voz grave. Lágrimas quemaron mis ojos, pero las sequé. No era momento de derrumbarme. Necesitaba salvarlo, aunque él no quisiera ser salvado. Decidí enfrentarlo una última vez antes de llevar las pruebas a la policía. Lo llamé, insistiendo en que viniera a casa solo. Cuando llegó, estaba demacrado, con ojeras profundas y una tensión que no podía ocultar. «Mamá, ¿qué quieres ahora?», preguntó, su voz cansada. No me anduve con rodeos. Estuve en el almacén, dije, mostrándole una captura de la grabación. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que ella te obligó a hacer. Su rostro se descompuso, y por un momento, pensé que confesaría. Pero en cambio, se puso de pie, furioso. «No tienes idea de lo que está en juego», gritó. «Si hablas, nos destruirán a todos». Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Nos? ¿Estaba protegiéndola a ella, o a mí? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó, y cuando vio la pantalla, su expresión cambió. «Tengo que irme», murmuró, y salió corriendo, dejándome con más preguntas que nunca. Pero una cosa estaba clara: mi nuera no solo lo estaba manipulando, lo tenía atrapado en una red de la que no sabía cómo escapar. Llamé a Javier y le dije que estaba lista para ir a la policía, pero él me detuvo. «Hay algo más», dijo. Había rastreado un nombre de la libreta a un contacto en el extranjero, alguien que podía ser la clave para desmantelar toda la operación. «Si vamos ahora, solo atraparemos a los peones», explicó. «Necesitamos al jefe». Acepté, aunque el miedo crecía. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido afuera. Me asomé por la ventana y vi una sombra moverse en el jardín. No estaba segura, pero juré que era ella, vigilándome. Y aunque el peligro me acecha, mi determinación es más fuerte. Mi hijo está en el centro de esta tormenta, y no descansaré hasta sacarlo,
aunque tenga que destruir a mi nuera y a todos los que la rodean para lograrlo. La sombra en el jardín me persiguió toda la noche, un recordatorio de que el tiempo se me agotaba. No podía seguir esperando a que Javier encontrara al jefe de la operación. Mi nuera sabía que estaba cerca, y su amenaza en el almacén, me encargaré de ella, resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra. Pero lo que más me dolía era mi hijo, atrapado en su red, defendiendo a la mujer que lo estaba destruyendo. Tenía que actuar, no solo por mí, sino por él, aunque eso significara arriesgarlo todo. A la mañana siguiente, me reuní con Javier en un motel discreto en las afueras, un lugar donde nadie nos buscaría. Había pasado la noche analizando las grabaciones y encontró algo nuevo, un audio donde Esteban mencionaba a un contacto extranjero, alguien llamado El Cuervo, que estaría en la ciudad esa semana para supervisar el cargamento. Si atrapamos a este tipo, caerá toda la red, dijo Javier, sus ojos brillando con determinación. Pero necesitamos un plan, y rápido. Tu nuera y Esteban están acelerando todo. Me mostró un mensaje interceptado. Ella había pedido más documentos firmados por mi hijo, y el plazo era de 2 días. El peso de la verdad me aplastó. Mi hijo no solo estaba involucrado, era una pieza clave en su juego, y cada firma lo hundía más. Decidí que no podía esperar a la policía o a El Cuervo. Tenía que enfrentarme a mi nuera, sacarle la verdad, y si era necesario, obligarla a confesar frente a mi hijo. Pero primero, necesitaba pruebas que él no pudiera ignorar. Con Javier, planeamos infiltrarnos en una reunión que ella tendría con Esteban esa noche, en un bar del centro conocido por ser un punto de encuentro para negocios turbios. Llegamos al bar al anochecer, yo disfrazada con una peluca y gafas que Marta me prestó, y Javier haciéndose pasar por un cliente cualquiera. El lugar estaba lleno de humo y risas forzadas, pero la vi de inmediato, sentada en una mesa apartada con Esteban. Hablaban en voz baja, sus rostros tensos. Javier activó el micrófono oculto en su chaqueta, y yo me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos. El Cuervo no está contento, decía Esteban. Si no entregamos, tu esposo será el primero en caer. Mi nuera frunció los labios, pero asintió. Lo tengo bajo control, respondió. Y la vieja, no será un problema por mucho tiempo. Mi sangre hirvió. No solo estaba usando a mi hijo, sino que planeaba deshacerse de mí. Quise levantarme y gritar, pero Javier me lanzó una mirada de advertencia. Entonces, vi algo que me detuvo en seco. Mi hijo entró al bar, buscando a mi nuera. Cuando la encontró, su expresión cambió de confusión a dolor. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando. Ella se levantó, intentando calmarlo, pero él la apartó. Dímelo ahora, exigió. Por un momento, pensé que la verdad saldría a la luz, pero Esteban intervino, llevándoselo a un rincón con una excusa sobre negocios. No pude soportarlo más. Me quité la peluca y caminé hacia ellos, ignorando las protestas de Javier. Basta de mentiras, dije, mi voz cortando el aire. Mi nuera palideció, y Esteban dio un paso hacia mí, pero mi hijo lo detuvo. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó, su tono mezclado con miedo y enojo. Mostré mi teléfono, con una captura del vídeo del almacén. Sé todo, dije, mirando a mi nuera. El dinero, El Cuervo, ¿cómo estás usando a mi hijo? El bar se quedó en silencio, los ojos de todos sobre nosotros. Ella intentó reír, pero sonó forzado. Estás loca, Rosa. No hay nada de eso. Pero mi hijo no estaba mirándola a ella, me miraba a mí, y por primera vez, vi duda en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, Esteban agarró a mi nuera del brazo y la sacó del bar, murmurando algo sobre arreglar esto. Mi hijo intentó seguirlos, pero lo detuve.
Escúchame, supliqué. Ella te está destruyendo. Por favor, confía en mí. Él se soltó, sus ojos llenos de lágrimas. No sé en quién confiar, dijo, y se fue tras ellos. Me quedé allí, temblando, mientras Javier me alcanzaba. Lo hiciste bien, dijo, pero no lo sentía. Había perdido a mi hijo, al menos por ahora. Pero no todo estaba perdido. Javier había grabado toda la conversación, y el nombre del cuervo era suficiente para que la policía actuara. Me prometió llevar las pruebas a un contacto de confianza esa misma noche, pero me advirtió, una vez que esto se mueva, no habrá vuelta atrás. Ellos vendrán por ti. Esa noche, en casa, reforcé las cerraduras y escondí las pruebas en un lugar seguro. No podía dormir, no con la imagen de mi hijo, perdido entre la lealtad a su esposa y la verdad que yo le había mostrado. Entonces, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, o tu hijo pagará el precio. Mi corazón se detuvo. ¿Era ella, o tal vez Esteban, o incluso el cuervo? Pero en lugar de asustarme, el mensaje avivó mi furia. No iba a dejar que me intimidaran. Llamé a Javier, y acordamos un plan final, tender una trampa en la próxima reunión con el cuervo, usando la información que teníamos para atraerlo. Pero sabía que no sería fácil. Mi nuera era astuta, y si sospechaba que la policía estaba involucrada, arrastraría a mi hijo con ella al abismo, y aunque el miedo me carcome, mi amor por mi hijo me da la fuerza para enfrentar a estos monstruos, incluso si eso significa arriesgar mi vida. El amanecer pintaba el cielo de un rojo furioso mientras me preparaba para el enfrentamiento final. El mensaje amenazante de la noche anterior seguía quemándome, pero no había tiempo para el miedo. Javier había confirmado que el cuervo estaría en un muelle abandonado esa noche, supervisando la llegada del cargamento. Era nuestra última oportunidad para desmantelar la red y salvar a mi hijo. Pero sabía que mi nuera y Esteban estarían allí, y que no caerían sin pelear. Y aunque mi corazón temblaba, mi resolución era de acero. Javier y yo nos reunimos con su contacto en la policía, un oficial llamado Ramírez, en una estación fuera de la ciudad. Le entregamos todo, las grabaciones, los documentos, el vídeo del almacén, el audio del bar. Ramírez escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Esto es grande, dijo. Pero si queremos atrapar al cuervo, necesitamos que todo salga perfecto. Y tú, Rosa, no puedes estar allí. Es demasiado peligroso. Protesté, pero Javier me respaldó. Has hecho suficiente, dijo. Déjanos el resto. Acepté a regañadientes, pero en mi mente, ya estaba planeando cómo colarme. No podía quedarme al margen, no cuando mi hijo estaba en el centro de la tormenta. Pasé el día escondida en casa de Marta, revisando cada detalle del plan. Ramírez lideraría un equipo encubierto para rodear el muelle, mientras Javier se infiltraría como observador. Mi nuera y Esteban serían arrestados en el acto, junto con el cuervo, si todo salía bien. Pero la incertidumbre me carcomía. ¿Y mi hijo? ¿Estaría allí? ¿Lo arrestarían también? Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Cada segundo que pasaba sentía que lo perdía más. Cuando cayó la noche, no pude contenerme. Me escabullí de casa de Marta, tomé un taxi hasta las cercanías del muelle y me escondí entre los contenedores, envuelta en una chaqueta oscura. El aire salado del mar se mezclaba con el olor a combustible, y el sonido de las olas chocando contra el muelle era lo único que rompía el silencio. Desde mi posición, vi a mi nuera llegar con Esteban, ambos nerviosos, mirando a su alrededor como si esperaran una trampa. Luego apareció mi hijo, y mi corazón se detuvo. Estaba pálido,
sus manos temblando mientras seguía a mi nuera como un perro perdido. Entonces, un auto negro se detuvo, y un hombre bajó, alto, con un traje impecable y una presencia que helaba el aire. Era el Cuervo. Habló con Esteban en voz baja, mientras mi nuera revisaba unos maletines llenos de billetes. Mi hijo se quedó atrás, pero cuando intentó hablar, Esteban lo empujó, gruñendo algo que no alcancé a escuchar. Fue entonces cuando Ramírez dio la señal. Luces cegadoras inundaron el muelle, y agentes armados surgieron de las sombras, gritando, «¡A manos arriba!». El caos estalló. Esteban sacó una pistola, disparando al aire, mientras mi nuera intentaba correr hacia el auto. Mi hijo se quedó congelado, sus ojos llenos de pánico. No lo pensé. Corrí hacia él, ignorando los gritos de Ramírez y los disparos. «Hijo», grité, agarrándolo del brazo. Él me miró, aturdido, como si no pudiera creer que estuviera allí. «Mamá, ¿qué haces?», balbuceó, pero no había tiempo para explicaciones. Lo arrastré hacia un contenedor, justo cuando una bala rozó el suelo cerca de nosotros. En medio del tumulto, vi a mi nuera forcejeando con un agente, su rostro retorcido de rabia. «Esto es tu culpa, Rosa», gritó, señalándome antes de que la esposaran. Esteban no tuvo tanta suerte, intentó disparar, pero un agente lo derribó. El Cuervo, astuto, escapó en el auto negro, pero Ramírez aseguró que lo atraparían. Mientras tanto, mi hijo temblaba a mi lado, murmurando, «No sabía, no quería esto». Quise creerle, pero las lágrimas en mis ojos no eran solo de alivio. La policía lo esposó junto a los demás, aunque Ramírez me prometió que su cooperación podría reducir las consecuencias. Mientras lo llevaban, me miró, y por primera vez en meses, vi al niño que había criado, perdido y arrepentido. «Lo siento, mamá», susurró, y mi corazón se rompió. Mi nuera, desde el otro lado del muelle, me lanzó una mirada de odio puro antes de que la metieran en una patrulla. Sabía que no era el fin de su veneno, pero por ahora, estaba fuera de mi vida. Días después, la noticia estalló, red de lavado de dinero desmantelada en el muelle. Mi hijo enfrentaba cargos menores, pero con un buen abogado y su testimonio contra mi nuera y Esteban, podría salir pronto. Me mudé a un apartamento más pequeño, lejos de los recuerdos de esa casa llena de traiciones. Marta me visitaba, trayendo café y chismes, pero mi mente seguía en mi hijo. Estaba libre de ella, pero el daño estaba hecho. Una noche, mientras miraba las estrellas desde mi balcón, pensé en todo lo que había perdido, mi confianza, mi paz, parte de mi hijo. Pero también había ganado algo, la certeza de que podía enfrentar cualquier tormenta por amor. Y aunque las cicatrices de esta batalla nunca desaparecerán, sé que mi lucha valió la pena si salvé a mi hijo de las garras de esa mujer y su mundo de mentiras.